Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a un nuevo programa más de A través de la Biblia, un programa que busca poder hacer un estudio panorámico de la Biblia, libro por libro. Ya hemos comenzado con nuestra introducción a la Biblia. Hemos estado dos programas estudiando lo que es la Biblia, cómo fue escrita, cómo los hombres fueron inspirados para poder escribirla. Vimos conceptos como revelación, inspiración e iluminación. Hablamos también acerca del canon de la Biblia, cómo y cuáles fueron los criterios que se utilizaron para poder conformar una lista de libros sagrados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hablamos también acerca del tema central de la Biblia, como lo vimos anteriormente, que es la redención o la salvación del hombre a través de Jesucristo. Vimos como cada uno de los libros de la Biblia presentan este tema, lo vemos reflejado en cada uno de ellos, a pesar de que hay una diversidad de autores, a pesar de que existen cientos de años de diferencia entre cada libro, pero aún así hay una sola línea de pensamiento, hay un solo tema que se ve reflejado en sus páginas y este es la redención del hombre a través de Jesucristo. También vimos otro punto importante que fue algunas clasificaciones o algunas divisiones dentro de la Biblia, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, y que estas clasificaciones nos ayudan a entender más claramente el contenido de cada uno de los libros de la Biblia. Hablábamos que debemos interpretar de acuerdo al tipo de literatura. Y dentro de la escritura tenemos diferentes tipos de literatura, como poesía, como ley, como historia, como apocalíptica, como los evangelios, y eso nos va a ayudar bastante a poder comprender en parte lo que cada libro nos quiere decir. Así que el día de hoy comenzamos nuestro estudio hablando acerca de la importancia de la Biblia. Y con este tema ya damos por finalizado lo que es la introducción a la Biblia. Esto lo vimos ya culminando el programa anterior. Hablamos acerca de la importancia de la Biblia, por qué la Biblia es importante. Y en primer lugar, y esto ya lo hemos visto también, pero ahora lo vamos a desarrollar un poco más, es que la Biblia es la revelación de Dios. Cuando definimos los conceptos de revelación, inspiración e iluminación, dejamos muy claro que la escritura es la revelación de Dios. Dios se manifestó o Dios se reveló a través de lo creado, hablando a través de sueños, visiones, hablando con los profetas y manifestándose en su revelación máxima a través de Jesucristo. Esa es la revelación máxima. Y hoy en día nosotros tenemos la Escritura que nos habla acerca de Jesucristo, que nos habla acerca de este Dios todopoderoso, que nos habla acerca de la salvación, que nos habla acerca de los propósitos y de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a la Escritura, estamos enfrentándonos a la revelación de Dios, al mensaje de Dios, a los propósitos de Dios, al plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso es importante hacer notar que hay una autoridad en la palabra de Dios que no puede ser comparada con ninguna otra, con ningún otro mensaje, con ninguna otra enseñanza extra bíblica. Y esto es importante. Cuando nosotros realizamos una interpretación, el trabajo de interpretación que nosotros hacemos se llama exégesis. Ese es el término, podríamos decirlo, el término técnico o teológico para referirse a cuando nosotros hacemos una interpretación, un trabajo de interpretación. De hecho, podríamos decir la materia que estudia lo que es la interpretación de la Biblia se llama hermenéutica, que trata de esto, de la interpretación de la Biblia. Y el trabajo hermenéutico que nosotros realizamos, el trabajo de interpretación que nosotros realizamos se llama exégesis. Nosotros somos exegetas, que realizamos una interpretación de la escritura utilizando los diferentes recursos, como lo vimos en la clase anterior, o perdón, en el programa anterior, cuando hablamos también de qué tenemos que tener en cuenta al momento de interpretar. Y hablamos acerca del idioma, del contexto, de la historia, de los principios gramaticales,
los principios de síntesis. Hablamos de muchos conceptos y muchas herramientas que nos ayudan a nosotros a la buena interpretación de la Escritura. Y es por eso que cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, nosotros hacemos una interpretación de ella y utilizamos todos estos recursos, todas estas herramientas. Y cuando nosotros hacemos esta interpretación de la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que ella es la revelación máxima. Que la palabra de Dios es la revelación máxima que nosotros poseemos hoy en día. Y que nuestro trabajo de interpretación es poder extraer todo el contenido, extraer toda esa información, toda esa riqueza que Dios inspiró a los hombres para que pudiesen registrar en lo que hoy en día nosotros conocemos como Biblia. Lo que está registrado allí, lo que nosotros tenemos como registro inspirado, es la revelación de Dios. Por eso es importante que usted y yo tengamos presente esto, la importancia de la palabra de Dios, porque es la interpretación que nosotros hagamos de la palabra de Dios, ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros podamos entender, que podamos comprender, que podamos aplicar y que podamos enseñar. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque ningún otro mensaje, ningún otro libro, ninguna otra reflexión extra bíblica se compara a la revelación de Dios. Tiene la importancia o está a la altura de la revelación de Dios. La revelación de Dios es el canon que nosotros tenemos. Recuerde que hablamos en el programa anterior que uno de los propósitos del canon, de esta regla, esta norma, esta lista de libros sagrados, es el poder perpetuar la revelación de Dios, es poder proteger la revelación de Dios, es poder protegerla de cualquiera manipulación. Sí, retomando el tema, cuando nosotros hacemos una exégesis, eso quiere decir que nosotros hacemos una interpretación, extraemos del texto una interpretación de lo que la Escritura dice. Pero hay otro tipo de interpretación que nosotros hacemos, que es cuando nosotros ya tenemos ideas preconcebidas, ya tenemos una idea, un concepto de lo que el texto quiere decir. Y nosotros tratamos de poner sobre la Escritura nuestro concepto. Ya estamos con presupuestos, con prejuicios, antes de leer la Escritura. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros no somos objetivos y no llegamos a la conclusión exacta, con todas las herramientas que poseemos, con todos los recursos que poseemos, nosotros estamos haciendo una eisegesis, que es incorporar al texto ideas, reflexiones, conceptos, definiciones que nosotros creemos y queremos que la Escritura diga. Entonces, cuando nosotros tenemos estas ideas en nuestra mente, de alguna doctrina o de alguna enseñanza, de alguna porción que la Biblia nos habla acerca de algún tema, nosotros lo que estamos haciendo es respaldar con la Escritura lo que nosotros creemos. Y ahí no estamos haciendo una buena interpretación de la palabra de Dios, y ahí estamos subestimando lo que es la revelación de Dios. Porque muchos hoy en día dicen tener revelación de Dios, muchos hoy en día dicen traer una fresca palabra de Dios, una palabra renovada, una palabra nueva, un rema de Dios. Hay muchos que hacen una diferencia. Hay una corriente que se ha levantado hace muchos años ya, hace un par de años, que habla acerca del logos y el rema, hablando del concepto de palabra. Muchos dicen que la Escritura es logos, o sea, es palabra, es lo que está escrito, pero que esa palabra tiene que convertirse en un rema, o sea, como en una revelación especial. Y cuando eso ocurre, nosotros le estamos dando un realce o una verdadera significancia a la palabra de Dios. Pero eso es un error, eso es una herejía, porque la palabra de Dios es la revelación máxima de Dios. Nos habla de Jesucristo, pero hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la revelación de Dios. Y nos habla acerca de los propósitos de Dios, de lo que nosotros debemos saber, de lo que es necesario que nosotros sepamos, lo necesariamente importante para nosotros.
Entonces, cuando nosotros creemos que debemos darle debemos darle más vueltas al tema, que cuando la interpretación que la Biblia nos entrega o cuando el mensaje que la Biblia nos entrega no es suficiente para nosotros, no es que la Biblia esté fallando, sino es que nosotros no le estamos dando la importancia al mensaje que Dios nos está entregando a través de su revelación, que es la palabra de Dios. Muchos quieren tomar el camino fácil. El camino fácil es que otro nos diga qué es la revelación de Dios, que otro nos dé una revelación, que otro nos hable acerca de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere. Muchos esperamos una palabra por un profeta, por un apóstol, por un pastor, por un evangelista. Muchos esperamos que Dios nos hable a través de estos instrumentos. Pero no, lo que no queremos es darnos el trabajo de poder nosotros escudriñar las escrituras, de poder introducirnos en el estudio de la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, cuando pedimos iluminación al Señor, el Señor ilumina nuestra mente, despeja nuestra mente, aclara los conceptos, nos da la gracia, la sabiduría para poder comprender el conocimiento necesario para poder comprender lo que el texto dice, lo que la revelación nos dice, y no lo que nosotros queremos entender, no lo que nosotros queremos extraer solamente, sino lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Eso es hacer una buena hermenéutica, una buena interpretación, una buena exégesis, no una eisegesis. No es llevar nuestros conceptos, no es llevar nuestro razonamiento por sobre la palabra de Dios, sino que nuestro razonamiento, nuestra razón, nuestra mente, nuestro corazón, tiene que estar sometida a la palabra de Dios, a la revelación máxima de Dios a través de sus escrituras. Por eso es importante la palabra de Dios. Y como es importante, nosotros debemos darle esa importancia. Yo creo que ahí hay un punto bien importante, que la iglesia tiende a olvidar la importancia de la palabra de Dios. ¿Y por qué tiende a olvidar la importancia de la palabra de Dios? Porque muchas veces se inclina mucho más a las manifestaciones, a las manifestaciones del Espíritu, a eventos sobrenaturales, se inclina más a las manifestaciones de milagros, a las manifestaciones de prodigios, más que al estudio mismo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el apóstol Pablo, él le dice a la iglesia de Corinto podemos decir que los elogia al decirle que tenían muchos dones, que la iglesia, los creyentes estaban llenos de dones, pero había un desorden dentro de la iglesia también. Había un desorden dentro de la iglesia porque si bien había manifestación de Dios, del Espíritu Santo en sus reuniones, en sus cultos o en sus juntas que ellos hacían, aún así había un desorden, no había un orden en ellos. Y el apóstol Pablo habla de que si habláramos lenguas angelicales, si hiciéramos todas las cosas, si tuviéramos profecía, palabra, de ciencia, de sabiduría, si tuviéramos todos los dones, resumiendo, si tuviéramos todos los dones espirituales, manifestación del Espíritu Santo, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Cuando nosotros decimos amar a Dios, cuando nosotros decimos creer en Dios, cuando nosotros decimos hacer la voluntad de Dios y no atendemos y no le damos la importancia a la palabra de Dios, también ocurre lo mismo. De nada nos sirve. De nada nos sirve. Las manifestaciones se pueden acabar. Todo puede pasar. Pero la palabra de Dios, como dice el profeta Isaías en capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Porque muchas veces las manifestaciones del Espíritu en la iglesia son momentáneas, son pasajeras. Pero la eterna palabra de Dios permanece para siempre, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y cuando nos enfrentamos a algunas situaciones, cuando tenemos que predicar, cuando tenemos que enseñar, cuando tenemos que dar una palabra de aliento a alguna persona, o nos toca impartir un sermón a la congregación, el Señor va iluminando nuestra mente, va despejando nuestra mente, va entregando palabra. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado previamente de poder estudiar, de escudriñar, de profundizarnos
en la palabra de Dios, de sumergirnos en la palabra de Dios para poder entender esta revelación tan poderosa. Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted se centra en el estudio de la palabra de Dios, usted va a encontrar esa riqueza de la revelación divina. Dios va a iluminar su mente y va a entender el significado correcto, el correcto espíritu de la palabra de Dios. Por eso es que es importante la Biblia. Y también es importante que nosotros le podamos dar el lugar que la palabra de Dios merece. La palabra de Dios tiene autoridad, ¿cierto? Pero no es quien habla el que le da autoridad a la palabra de Dios. No es el predicador más elocuente el que le da autoridad a la Escritura, sino que es la Escritura la que le da elocuencia y autoridad a quien la utiliza. Entonces, en primer lugar, podemos decir que uno de los aspectos importantes o uno de los aspectos de la importancia de la Biblia es que es la revelación de Dios. Otro punto importante, en segundo lugar, es que es el fundamento de la fe. Es el fundamento de nuestra fe. Todos nosotros como creyentes pertenecemos a una iglesia, ¿cierto? Una iglesia en particular, a una denominación en particular que posee una confesión de fe, un conglomerado de doctrinas en las cuales creemos, en las cuales confesamos y enseñamos. Y estas doctrinas, estas enseñanzas, esta confesión de fe que nosotros poseemos está basada directamente en las Escrituras. Directamente en las Escrituras. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, obviamente al principio, cuando llegamos a los caminos de Dios, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, cuando aceptamos seguirle, lo primero que nosotros hacemos es recibir a Cristo y sabemos que Él nos hace una nueva criatura, se nos predica, se nos enseña que creyendo en Él tenemos vida eterna, pero poco a poco vamos entendiendo que no tan solamente basta creer de palabra, no tan solamente es confesar, hacer una confesión de fe, levantar nuestras manos y decir yo creo en Jesucristo, que Él es mi Señor y Salvador, y que fuera de Él no hay salvación. No basta solamente aquello, sino que también tenemos que comenzar a vivir una vida conforme a los propósitos de Dios y a confiar y a creer lo que la palabra de Dios nos enseña, sus enseñanzas, sus doctrinas, a poder enseñar a otros también acerca de lo que la palabra de Dios enseña. Es nuestro fundamento de fe. Todas nuestras doctrinas están basadas en ellas, en las Escrituras. Entonces tenemos que tener claro que como fundamento de fe nosotros tenemos que basarnos en la Escritura. Como lo dije al principio, al comenzar esta introducción a la Biblia, dije que muchas veces nos enfrentamos a situaciones en donde debemos expresar o debemos explicar, hacer una defensa de nuestra fe. Eso se llama apología. Cuando nosotros hacemos una defensa de nuestra fe, cuando nosotros hacemos una exposición de nuestra fe, debemos hacerlo basado en la palabra de Dios, pero debemos hacerlo de una forma en que la gente pueda entenderlo, en que la gente pueda estar clara de lo que nosotros estamos enseñando y de lo que ellos también en algún momento van a comenzar a creer, a profesar, a confesar y a enseñar. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, nos enfrentamos a enseñanzas tan importantes como, por ejemplo, son la Trinidad, esta creencia de la naturaleza divina, de un solo Dios, pero manifestado en tres personas. ¿Cómo nosotros podemos explicar a la gente? ¿Cómo nosotros podemos enseñarle esta doctrina de fe que nosotros confesamos y creemos? ¿Cómo se lo hacemos saber? ¿Cómo lo podemos explicar a otra persona? Y ahí es donde nosotros tenemos que acudir a la palabra de Dios, al estudio de la Escritura. Si la situación es exponer el Evangelio o exponer nuestra fe, los puntos de nuestra fe, nosotros podemos
podemos explicarlo o podemos enseñarlo de manera general, hablando de lo que es la Trinidad, pero en algún momento tenemos que enfrentarnos a alguna situación en donde tenemos que hacer una defensa de nuestra fe, o sea, una apología. Como dice la carta de Judas, dice, contendamos jóvenes por la fe, contender ardientemente por la fe. Debemos contender, o sea, debemos defender, debemos exponer nuestra fe fervientemente. Muchos nos pedirán razón de nuestra fe, como también dice la carta de Pedro. Nos pedirán razón de nuestra fe y nosotros tenemos que hacerlo coherentemente. No tan solamente basta con explicar de forma general en lo que nosotros creemos. Podemos decir yo creo en un Dios Padre, en el Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque la Escritura nos enseña esto y esto. Y como cristianos profesamos aquello. Mi iglesia profesa esta creencia, esta doctrina. Pero cuando tenemos que hacer una apología debemos hacerlo centrado, basándonos en textos bíblicos, en el Antiguo o Nuevo Testamento, hablando acerca del contexto cultural, hablando acerca de la gramática del texto. Entonces debemos hacer una apología y una apología razonable, utilizando no tan solamente conceptos de fe, sino que también utilizando conceptos de la razón. Muchas veces la gente cree que la razón y la fe no tienen un punto de encuentro, pero la fe y la razón se relacionan muy bien, están entrelazadas, porque la fe debe ser explicada razonablemente. Muchos me podrán decir, pero ¿cómo la fe va a ser explicada razonablemente? Las cosas de Dios no se pueden entender por la mente humana, no pueden ser comprendidas. De hecho, para el mundo son locura. Pero cuando nosotros nos basamos en la palabra de Dios, vemos coherencia. La fe es razonable. La fe no es ciega tampoco. Usted no cree solamente por creer. Usted confía, obviamente, plenamente en el Señor, pero también sus conceptos de fe, sus doctrinas también pueden ser explicadas de forma razonable. De forma razonable, utilizando su intelecto, su razón. Por algo Dios nos dio la inteligencia para poder explicar, para poder hablar, para poder comunicarnos. Y la gente está pidiendo que nosotros podamos hablarle coherentemente acerca de la fe, pero no subestimando el Espíritu Santo en nuestra vida. No subestimando el poder de Dios que sobrepasa todo límite, que va más allá de nuestro intelecto. Hay muchas cosas que nosotros no podemos explicar, pero sí que nosotros las podemos razonar. Hay puntos a los cuales nosotros no podemos ahondar mucho más allá, pero sí podemos dar razón de nuestra fe, como dice la palabra del Señor. Dar razón de nuestra fe. Y en muchas ocasiones, como les dije, nos vamos a enfrentar a poder exponer nuestra fe libremente, sin que nadie nos pida mayor explicación o mayor razón de nuestra fe, mayor definición. Pero sí hay veces que nos vamos a tener que sentarnos a poder defender, a poder hacer una apología de nuestra fe, a contender fervientemente por la fe, pero siempre y cuando eso sea necesario. No vamos a estar peleando, no vamos a estar discutiendo vanamente, enfrascándonos en pláticas profanas, como dice la palabra de Dios. Tratar de evitar esas peleas, tratar de evitar discusiones. Pero cuando sea necesario debemos pararnos firmes y hacer una apología, una defensa de nuestra fe y manifestar, expresar en lo que nosotros creemos. Y esto definitivamente se basa en la Escritura. Nuestro manual de apoyo, nuestro libro de texto, nuestro texto escolar, podríamos decirlo así, para poder entender, para poder aprender y poder explicar, es la palabra de Dios. Doctrinas como la Trinidad, como la doctrina de Cristo, Cristología. Cuando hablamos de Cristo, tenemos que saber claramente quién fue Cristo, hablar de su nacimiento, entender cómo Él nació, por qué nació de esa forma, por qué Él vivió de tal forma, cuál es la implicancia de su vida, pero mayormente cuál es la implicancia de su muerte en la cruz. Todo esto tenemos que analizarlo, estudiarlo, profundizarlo a través de la palabra del Señor. Doctrinas como el Espíritu Santo, neumatología, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, la obra del Espíritu Santo en cada creyente.
cómo el Espíritu Santo se mueve, cómo el Espíritu Santo manifiesta sus dones en la iglesia, en usted, en mí. Cómo el Espíritu Santo se mueve, cómo el Espíritu Santo opera. Doctrinas de la salvación, la soteriología. ¿Qué importancia tiene la muerte de Cristo en nuestra vida? ¿Y qué es lo que causa la muerte de Cristo en nuestra vida? Causa salvación. Pero dentro de lo que es la salvación también tenemos conceptos como expiación, propiciación, mediación, sustitución, una restauración, una santificación, una purificación. Conceptos que nosotros podemos nombrarlos, pero profundizarlos, porque son parte de nuestra doctrina. Y si no tenemos claro qué significan estos términos, estos conceptos, muchas veces se nos va a hacer muy complicado enseñarle a la gente, poder explicar lo que Dios hace en nuestras vidas. Hablar acerca del hombre, la doctrina del hombre, la antropología, cómo la Biblia presenta al hombre, cómo es la naturaleza del hombre según la palabra de Dios. Sobre todo esto debemos tenerlo claro porque el mundo pide explicación. ¿De dónde viene el hombre? ¿Por qué está en la tierra? ¿Para qué? ¿Y a dónde vamos? Y la palabra de Dios nos enseña esto. Y la palabra de Dios está obviamente, usted sabe, está obviamente en contra de lo que el mundo dice. O el mundo está en contra con lo que la palabra de Dios dice. El mundo dice que venimos del mono. Que hay una evolución, que las células se fueron multiplicando, organismos celulares, a organismos multicelulares, y después comenzaron la vida marina, la vida terrestre, las aves, y todo fue evolucionando, todo se fue desarrollando, hasta que apareció un animalito que se parecía al hombre, y que por arte de magia ese hombre comenzó a razonar, comenzó a tener razonamiento. Eso es lo que dice el mundo, pero la palabra de Dios dice algo muy distinto. Y esas doctrinas nosotros tenemos que entenderlas. Esas doctrinas nosotros tenemos que aprenderlas, manejarlas, porque son una gran herramienta para poder combatir la ideología del mundo, la ideología de este mundo. Doctrinas como el pecado. Estas son doctrinas que todos nosotros como creyentes creemos, ¿cierto? Y que están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, en nuestro fundamento de fe, nuestro manual doctrinal. Entonces, todos estos ejemplos que le he dado acerca de doctrina, todo esto está basado, está fundamentado en la palabra de Dios. Cuando se estudia teología, todo esto se estudia detalladamente, a profundidad. E incluso uno puede profundizar mucho más allá de lo que en una clase de teología le pueden impartir. Porque es mucha la información que nosotros podemos extraer. Y quizás muchos podrán decir, pero es que la teología nos lleva a estudiar, no sé, conceptos o ideas que algunos teólogos postularon, pero es que la palabra de Dios nos lleva a poder ahondar, a profundizar en su contenido, en la revelación. Como les decía anteriormente, muchos buscan el camino fácil, de que alguien les diga, traigo una revelación nueva. Pero muchos no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que este concepto lo dijo tal persona y yo no creo en lo que dijo esa persona. Este concepto o esta teología no me convence. ¿Por qué? Porque es un hombre. ¿Cómo un hombre va a poder normar o cómo un hombre va a poder decir que esto es así, que esto quiere decir esto? Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Da luz para que nosotros podamos entender. Le da luz al hermano. Y si Dios no le da luz a usted, le va a dar luz al hermano. Entonces,
nosotros debemos pedir luz para que nosotros podamos entender lo que la Escritura enseña, para que podamos profundizar en su contenido, en esta revelación, para que nosotros podamos presentar una defensa clara, entendible de nuestra fe, para que podamos expresar, proclamar las verdades del Evangelio de una forma tan clara y sencilla que la gente pueda creer en el mensaje de Cristo. Hay muchos que se llenan de conocimiento, sí, hay muchos que se llenan de conocimiento y solo lo hacen para poder dar a conocer que saben. Y en vez de persuadir a las personas, en vez de entregar un mensaje claro, las personas cada vez están más confundidas. Pero la idea de poder profundizar en el estudio, de poder fundamentar nuestras creencias en la palabra de Dios y de una forma detallada y profunda, la idea es que podamos hacerlo nosotros el día de mañana, cuando podamos enseñar, que lo hagamos de una forma clara, de una forma sencilla. Todos los misterios del mundo, todo el conocimiento del universo, estaban dentro del taller de un carpintero. Estaban ahí en Jesucristo. ¿Pero Cristo qué? ¿Qué es lo que enseñó? Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué tan sencillas palabras, pero que también nos llevan hacia una profundidad en sus palabras. Todo el conocimiento del mundo estaba ahí en Jesús. Pero todo ese conocimiento lo utilizó sabiamente. La sabiduría y el conocimiento son dos cosas muy distintas. Puedo tener mucho conocimiento y eso aún puede ser dañino para mi vida. Pero si yo soy sabio, puedo utilizar ese conocimiento que tengo. Y por muy grande o por muy poco conocimiento que tenga, si soy sabio, es lo que cuenta. Ser sabio es lo que cuenta. Puedo tener muy poca sabiduría, puedo saber muy pocas cosas. Pero si soy sabio, eso vale mucho más que tener un montón de conocimiento. Entonces tenemos dos puntos ya, que la importancia de la Biblia radica en que es la revelación de Dios y que también es fundamento de nuestra fe. Un tercer punto también que nos habla acerca de la importancia de la Biblia es que es nuestra guía conductual, es la guía de conducta para el cristiano. Dice la Escritura, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, lo hemos mencionado muchas veces en esta introducción. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uno de los fines importantes de la Escritura es que nosotros seamos enteramente preparados, o sea, seamos perfectos, dice la Escritura, y preparados para toda buena obra. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si estamos preparados? Es porque nos hemos dejado moldear por Dios a través de su palabra, porque ella es útil, es necesaria para cada uno de nosotros. Como palabra revelada por Dios, como palabra inspirada por Dios, es útil para redarguir, para hacernos recordar, para instruirnos, para corregir, dice la palabra de Dios ahí. Para corregir. ¿Cuántas veces hemos estado equivocados? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en la vida? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que cuando pasa el tiempo y sufrimos las consecuencias de esa mala decisión, decimos, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no tomé en cuenta el consejo de mi hermano? ¿Por qué no tomé en cuenta el consejo del pastor? ¿Por qué no tomé en cuenta el consejo de la palabra de Dios? ¿Por qué no oí al hermano que me dijo de parte de Dios que no hiciera esto, pero yo lo hice? La palabra de Dios es la que nos corrige. Yo creo que
es maravilloso que Dios se tome el tiempo de poder corregirnos a través de su palabra. Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho pensando que las estamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo mal. Nos estamos equivocando. Ahora, el Señor no nos condena por las malas decisiones que tomamos. Pero sí, nosotros vivimos las consecuencias de poder tomar aquellas malas decisiones por no atender al consejo de Dios a través de su palabra. La Escritura nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Y en qué justicia? En la justicia de Dios. Nuestra justicia es muy ajena, muy alejada a la justicia de Dios. Nuestra justicia está alejada de Dios. Muchas veces nosotros pensamos hacer lo correcto, como les decía anteriormente. Muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es justo. Muchas veces pensamos que lo que está viviendo mi hermano es justo. Él se lo merece. Él está así en esa condición porque él se lo merece. Y muchas veces nosotros también pensamos que lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo como parte, como instrumento de justicia de Dios. Pero no es así. Muchas veces estamos equivocados. Muchas veces no estamos siendo instrumentos de justicia, sino que estamos siendo instrumentos de iniquidad, de injusticia. No estamos siendo justos, no estamos siendo buenos, no estamos siendo misericordiosos. Y la palabra de Dios nos llama a ser justos, a hacer justicia, a vivir una vida de justicia, a caminar justamente, a no juzgar, a vivir una vida conforme a los propósitos de Dios. Es útil para enseñar la palabra, nos dice. Muchas veces, como les decía, muchas veces esperamos que otros nos enseñen. Esperamos que otros nos hablen. Esperamos que otro nos diga, que nos diga de parte de Dios, tengo una palabra para ti. Tengo un mensaje para ti. Tengo un mensaje de parte de Dios para tu vida. Dios te dice esto. Pero no acudimos a la palabra de Dios. Muchas veces queremos oír la voz de Dios audiblemente. Queremos que Dios nos hable a través de sueños. Queremos que Dios nos hable a través de un profeta. Pero Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, en otro tiempo, Dios habiendo hablado a los profetas, a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo. Pero hoy, Dios nos habla a través de su palabra. ¿Por qué entonces queremos que Dios nos hable a través de un evento sobrenatural, que baje un ángel del cielo, que se abran los cielos, de tener un sueño, una visión, pero sobrenatural? De que venga el profeta tanto de la nación, tanto y que nos venga a hablar específicamente a nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. A veces esperamos y esperamos que Dios nos hable. Pasan los días, los meses, los años, y muchas veces nos sentimos defraudados, nos sentimos abandonados, nos sentimos tristes porque Dios no nos habla. Pero es tan sencillo como sentarse en su cama o en su comedor, colocarse los lentes si es que los usa, y abrir la palabra de Dios. Y ahí, en aquellas palabras, en aquellos mensajes, en aquella escritura, usted va a oír la voz de Dios. Usted va a ser instruido por el Espíritu Santo. Usted va a recibir la revelación de Dios a través de su escritura. Y Dios va a iluminar su mente de una forma poderosa para poder entender, para poder vivir una vida de instrucción de parte de Dios a través de su palabra, de corrección, de instrucción en justicia. ¿Y para qué? ¿Para qué la palabra de Dios nos brinda todas estas bendiciones, podríamos decirlo así? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es para que usted sea perfecto en sus caminos, para que usted se instruya en la verdad, para que usted camine de forma recta, para que usted y yo podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios.
Si bien hemos cometido errores, si bien muchas veces no hemos atendido al consejo de Dios, si bien muchas veces no hemos sido justos, no hemos caminado en justicia, pero aún así el Señor quiere que nosotros podamos vivir una vida perfecta, que podamos estar preparados para toda buena obra, que el momento que el Señor nos diga o, no, o nos llame para poder trabajar, o nos busque para poder ser un instrumento en sus manos, nosotros podamos estar preparados. Quizás no podemos ser perfectos, obviamente no somos perfectos. Y obviamente que aquí en esta tierra ya no alcanzamos la perfección. Pero el Señor quiere que podamos encaminar nuestra vida hacia la perfección. Y que podamos estar preparados para toda buena obra. Que podamos estar preparados para la obra de Dios. Que podamos estar preparados para el momento de prueba, para el tiempo de dificultad, para el tiempo de angustia, para el tiempo en donde la enfermedad quizás toque nuestra puerta, donde el hambre quizás toque nuestra puerta. Para que estemos preparados para toda buena obra. Pero no en tiempos de prosperidad solamente, no en tiempos de riqueza, no en tiempos de alegría, sino que también en tiempos de persecución, en tiempos de dolor. Muchas veces nos preparamos, muchas veces creemos que Dios nos prepara solamente para vivir tiempos de abundancia, de prosperidad, de éxito, de fama, de gloria. Pero cuando nosotros realmente vivimos una vida perfecta, una vida que agrade a Dios, una vida que vaya, que se encamine en justicia, una vida totalmente agradable ante los ojos de Dios. ¿Cuándo vivimos esta vida? ¿O cuándo nosotros manifestamos esta vida? Se manifiesta cuando vivimos estos tiempos difíciles. Porque allí realmente podemos acudir a la palabra de Dios. Allí realmente somos instruidos en la palabra de Dios. Allí realmente la enseñanza de Dios se hace mucho más real en nuestra vida. Allí la provisión de Dios se hace mucho más importante o mucho más rica en nuestra vida. Más agradable en nuestra vida. Porque cuando estamos bien, las bendiciones nos vienen bien, ¿cierto? Pero cuando estamos en tiempos difíciles, la provisión de Dios, el sustento de Dios es deleite para nuestra vida. Es lo que necesitamos, es todo lo que necesitamos. Cuando estamos en tiempos difíciles, su palabra es nuestra guía, nuestro profesor, nuestro maestro, quien nos recuerda, quien nos redarguye, quien nos corrige, quien nos instruye en justicia, quien nos prepara para ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. ¿Estamos preparados nosotros para toda buena obra? ¿Vivimos una vida agradable delante de los ojos de Dios? ¿La palabra de Dios está siendo nuestra guía de conducta? ¿Nos comportamos como la palabra de Dios nos dice que debemos comportarnos? Y en último lugar, en último punto, acerca de la importancia de la palabra de Dios, es que su importancia radica en que contiene el plan redentor para el mundo. Y esto es importante. Y aquí nos recordamos de un texto muy conocido para todos nosotros. Muy conocido también incluso para la gente que no conoce al Señor, pero que lo ha oído en la calle, en la radio, en la televisión, afuera de una iglesia. Y es el texto del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios contiene el plan redentor. Y nuestro deber como cristianos es predicar de este Evangelio Santo. Es predicar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Predicar acerca de la cruz. Predicar acerca de este Redentor, que vino y murió por nuestros pecados, que vino y murió por los pecados del mundo, que Él cargó con el pecado del mundo. Cargó con nuestras culpas, con nuestra maldad. Y lo hizo para que nosotros pudiésemos tener una oportunidad de salvación y que nuevamente pudiésemos reconciliarnos con el Padre. La palabra de Dios nos presenta esto y lo vimos en el tema
principal de la Biblia, que es la redención del hombre a través de Jesucristo, si su tema es la redención, si su tema principal es este plan de salvación para la humanidad, para el hombre, nosotros debemos con mayor fuerza predicar este evangelio. Si bien nosotros estamos en este momento estudiando la Escritura, si bien en este momento estamos quizá no evangelizando ya en la calle, en este momento, en este preciso momento, pero sí nos estamos llenando de la palabra de Dios, porque hay tiempo para poder escudriñar la Escritura, para ser instruidos por ella como lo estamos haciendo ahora. Pero también hay un tiempo en el que podemos salir y predicar la palabra de Dios, de ser evangelistas. Cumple tu ministerio, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Predica, le dijo el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 en adelante, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y muertos en su manifestación, a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que muchos, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de su oído la verdad. Pero le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hay tiempo para estudiar la palabra de Dios como lo estamos haciendo ahora, porque es muy necesario estudiar la palabra, la Escritura. Pero hay tiempo también de predicar el Evangelio. Con el conocimiento que tenemos, con el respaldo que tenemos de la palabra de Dios, debemos anunciar el Evangelio de salvación. A tiempo, cuando se den todas las condiciones, cuando estén todas las condiciones para poder predicar, donde estén todas las facilidades para poder predicar, hagámoslo. Pero cuando ya no estén las condiciones, hoy en día nosotros estamos viviendo una situación a nivel mundial en donde nos estamos enfrentando a una pandemia, a un virus que ha afectado a todo el mundo, ha muerto mucha gente, nos ha encerrado en nuestras casas, en donde la iglesia ha tenido que vivir una realidad muy distinta, en donde la iglesia se ha hecho presente de igual forma en las redes sociales, en los medios de comunicación, y en donde muchos están angustiados por no poder estar en una iglesia, pero la gran comisión se ha llevado a cabo a través de los medios de comunicación. Pero aún así, en este tiempo en donde muchos dicen: no salgan, no están las condiciones, no, el gobierno dice tal cosa, nosotros debemos instar a tiempo y fuera de tiempo, predicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que el que busca su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por la causa de Cristo, éste la hallará. No estoy haciendo un llamado a que nos arriesguemos afuera, salir a predicar y conseguir que nos contagiemos en esta pandemia. Pero lo que estoy diciendo es que podamos predicar la palabra en todo tiempo, sean tiempos buenos o tiempos malos. La iglesia del Señor creció desde sus inicios a través de la persecución. El tiempo que más creció la iglesia, el tiempo en donde más creyentes se incorporaron a la iglesia de Dios, fue en los tiempos de persecución, de dificultad, de prueba para la iglesia, en donde los cristianos eran asesinados, eran perseguidos, les daban muerte por ser cristianos. En ese tiempo la iglesia creció. Cada vez que la iglesia era oprimida, cada vez que la iglesia era encerrada, cada vez que la iglesia era censurada, la iglesia crecía. ¿Pero cómo crecía? Crecía en el conocimiento de la palabra de Dios. Crecía en el estudio profundo de la palabra de Dios. Y gracias a eso, habían avivamientos. Habían movimientos muy importantes que hicieron que la iglesia creciera. Obviamente la iglesia, la obra es del Señor, y Él movió todas las cosas.
Él, a través de su Espíritu Santo, también puso la valentía en los hombres, pero todo avivamiento, todo movimiento, movimiento importante en la historia de la iglesia surgió basado en la palabra de Dios. Como veíamos anteriormente, que la palabra de Dios es importante porque es el fundamento de fe. Y así como fundamento de fe, nos enseña a nosotros que la palabra de Dios nos presenta el Evangelio de Cristo, el plan redentor para la humanidad, y nosotros debemos anunciar el mensaje de Dios, predicar la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas veces decimos, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo salir si ni siquiera puedo salir de mi casa? Pero hoy en día los medios de comunicación nos permiten llegar a muchos lugares. Quizás muchos lo ven como algo cómodo, pero sí, si nosotros sabemos utilizar estos medios de comunicación, nosotros podemos llegar a muchos rincones del mundo, en donde el Evangelio no se predicaba. Y hay muchos lugares que quizás ni siquiera la comunicación llega, pero allí Dios está levantando hombres y mujeres misioneros que llevan el mensaje de Dios. Por eso es importante que usted, cuando le pidan una cooperación, una ofrenda para un movimiento misionero, lo haga, porque hay muchos que están llevando el Evangelio a muchos otros lugares porque han entendido que la palabra de Dios enseña la importancia del plan de salvación para la humanidad. Si la palabra de Dios en todas sus páginas nos habla acerca de este plan redentor a través de Jesucristo, nosotros tenemos que tener claro que nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, es predicar el Evangelio a toda criatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad que me dio de compartir nuevamente con ustedes en este programa a través de la Biblia. Les espero en nuestro próximo programa. Gracias a todos ustedes por estar ahí sintonizando este programa, por estar acompañándome, por tomar nota. Le invito a que podamos seguir estudiando, a que podamos seguir adentrándonos en este estudio de la palabra de Dios. Ya con estos 3 programas, estos 3 capítulos, hemos ya realizado una introducción a lo que es la Biblia. En el próximo programa vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento, de las diferentes clasificaciones de la Biblia, de las diferentes clasificaciones de libros dentro del Antiguo Testamento, y ya más adelante vamos a estar comenzando ya con los estudios individuales de cada libro de la Biblia. Así que sea paciente, porque la palabra de Dios es una riqueza para nosotros que si ahondamos en su contenido tenemos programa para años y años. Pero la idea es que podamos juntos aprender de forma clara y sencilla, y que esta enseñanza, esto que podemos compartir, estos minutos, podamos nosotros también compartirlos con otros más. Que podamos compartirlo, sobre todo no tan solo con nuestros hermanos, sino que también podamos compartirlo con aquel que no conoce al Señor. Así que le hago esta invitación a que nos siga acompañando, a que nos siga sintonizando en este programa a través de la Biblia. Le espero en un próximo capítulo, en una próxima emisión de este programa. Y mientras tanto, espero que el Señor les sea bendiciendo, ayudando a usted y a su familia. Y les espero en un próximo programa de A Través de la Biblia. Que Dios les bendiga.